Evento que organizamos en Life Abogados, en el que queremos hablar de personas y queremos hablar de la actitud que tenemos las personas ante la vida, cómo afrontamos los problemas y cómo afrontamos las circunstancias y las situaciones en las que nos encontramos. Llevamos 2 meses demostrando mucha fuerza, con una actitud muy positiva y una resiliencia de la que venimos haciendo gala y que era impensable hace unos meses. No pensábamos que íbamos a aguantar tanto en nuestras casas. Estamos incluso descubriendo pequeños lugares de nuestras casas que, aunque sean pequeñas, para nosotros son o eran desconocidos. Estamos aprendiendo a salir adelante con nuestros propios medios. Estamos aprendiendo a buscar herramientas que nos ayuden a salir de una situación sanitaria de crisis y a una situación económica que nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos. Para hacer un camino muchas veces sabemos el punto de partida, sabemos el punto de llegada, pero no sabemos cómo hacer el camino. Entonces, para hacer este camino hoy os proponemos llenar la mochila con unas cosas ligeras. Ya sabéis que cuando caminamos, cuanto más cargamos la mochila, más duro se hace el camino y más largo. Nosotros, en lugar de cargar la mochila de cosas, os proponemos cargarla de conceptos, ¿no? Si habéis visitado nuestro despacho en Madrid, nuestra oficina en Madrid, veréis que a la entrada tenemos nuestra declaración de principios y en esa declaración de principios tenemos unas palabras que para nosotros no son solo palabras, son valores. Esos valores son, entre ellos, construir, entre ellos es razonar y entre ellos también tenemos ser optimistas. Con una mezcla de esas palabras vamos a hacer una actividad hoy en la que haremos un camino que nos lo guiará, nos lo presentará Luca Lazzarini, que es director comercial del banco, director de comunicación comercial del Banco Mediolanum. Es un excelente speaker, es una persona de gran sensibilidad y tiene un acercamiento humilde y reflexivo a las cosas. Con la mezcla de estas palabras, de estos principios que son valores para nosotros, os invitamos a iniciar un viaje que sabemos que empezamos ahora. Va a ser muy breve, va a durar entre 30 y 35 minutos, con lo cual aprovechar el paisaje que tenemos alrededor. Y os recuerdo, esta actividad no va a tener turno de preguntas al final, con lo cual os agradeceremos enormemente que cualquier aportación que tengáis, vuestro feedback de esta actividad o cualquier sugerencia que tengáis para el futuro, para que nosotros sigamos mejorando, nos la hagáis en el chat o nos la hagáis llegar por vuestros conductos habituales. Si tuvierais problema en la conexión, los técnicos me dicen que es mucho mejor que utilicéis el Google Chrome y en caso de tener problemas, salid y volved a entrar. Luca, te dejo que inicies el camino con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel. De verdad, muy ilusionado estar aquí con vosotros. Buenos días a todos, también de mi parte. Espero que estéis bien, que estéis llevando de la mejor manera posible este confinamiento. Voy a compartir la pantalla para ver algunas diapositivas con vosotros. Se ve perfectamente, Luca. Muy bien. Entonces empezamos con esta palabra un poco extraña, ¿no? Razoptimismo. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, viene de la idea de intentar poner juntas dos palabras que aparentemente son contradictorias. Por un lado, la razón, por el otro, el optimismo. Normalmente pensamos que, bueno, un optimista es una persona un poco ingenua, para no decir tonta. O sea, como no se ha enterado de lo mal que estamos, bueno, pobrecito, es optimista. Yo creo que hay motivos racionales para ser optimistas y los compartiremos a lo largo de estos 30 minutos. Lo que me gustaría
es con vosotros tener una visión diferente quizás del mundo que nos rodea. Normalmente estamos acostumbrados a ver el mundo, bueno, quizás esta es la primera imagen que hemos conocido del mundo en el cole, ¿no? Un mapa que no sé si a algunos de los que participan en este webinar, igual apasionado de geografía o experto de mapas, que más o menos es lo mismo, sabrá que es un mapa que no refleja exactamente el tamaño de los continentes. Más que nada porque se hizo en esta parte del mundo, entonces, por ejemplo, Europa es bastante más grande. Sabéis que existe otro mapa que se llama mapa de Peters, y en este mapa se refleja de manera más exacta el tamaño de los continentes. No es fácil, como podéis imaginar, todos podéis ver dónde está España. Pues así es fácil. Yo, España, vayamos un segundo, 5, 10, más, yo, ya tenemos los mapas para hacer un análisis más, más, más atenta, ¿no? Lucas, Entonces, perdona, Lucas, este perdona que te interrumpa un segundo. un mapa al revés. En realidad es el mapa que todo estudiante de Australia tiene en sus libros. Entonces, está más arriba. Los alumnos, nosotros, y ellos, nosotros, yo creo que es simplemente una manera diferente de hacer la misma Lucas, realidad. No digo que Lucas, no haya puntos firmes, digo, no haya, hay un problema de sonido. A ver si ahora se me escucha mejor. ahora. Ahora mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Se escucha? Perfecto, bien. Sí. Entonces decía, no es que no haya puntos firmes, evidentemente que tenemos que tener referencias importantes en nuestra vida, pero sí que podemos mirar la misma realidad desde otro punto de vista. Así que si tuviéramos que encender alguna bombilla, alguna idea que me gustaría dejaros en estos 30 minutos, quizás la primera sería de mirar la realidad sin prejuicios. Y de ahí vamos al tema del optimismo y del pesimismo. Bueno, las personas que me conocen saben que soy muy optimista, pero tampoco le tengo manía a los pesimistas. Sin embargo, sin pesimistas yo no podría dar estas charlas, entonces le tengo mucho cariño. Además, no sé si lo habéis pensado alguna vez, optimista y pesimista depende mucho de quién es el sujeto del que estamos hablando. Por ejemplo, si yo preguntara, ahora no podéis contestar, pero me gustaría tener unas microcámaras porque vería muchas manos, muchas manos levantadas. Bueno, lo del mapa lo recuperamos luego. Vale, perfecto. Si os preguntara, ¿cómo consideras que conduces? ¿Como la media en España, peor que la media o mejor que la media en España? Yo creo que si preguntara, a ver, levantar la mano lo que pensáis que conducís mejor que la media en España. Yo creo que se levantarían muchísimas manos. Pensad que en una encuesta que se hizo en España hace un par de años, el 100% de los hombres contestaron, conduzco mejor que la media. Ahora, como podéis entender, si todos conducimos por encima de la media, no hay media, ¿no? Entonces, a menudo tenemos una percepción muy optimista por lo que se refiere a nosotros mismos. Ahora, el panorama cambia radicalmente si yo os tuviera que preguntar de cara a 5 años, a 10 años, a 20 años, ¿cómo crees que estaremos? ¿Mejor o peor? Y entramos en todo el debate de si vivía mejor hace 20 años, el futuro es negro, etcétera, etcétera. Yo lo primero que quiero aclarar es que el tema del pesimismo es un tema que nace con el ser humano. Yo he encontrado en Internet una web, un archivo de los pesimistas y es de verdad muy didáctico. Pensad que hay
noticias que hoy nos hacen sonreír, pero que hace siglo y medio causaban verdaderos temores alarma a nivel social. Mira de esto, por ejemplo, ¿no? Cuando las cremalleras empezaron a reemplazar los botones, hubo quien se resistía al cambio por creer que las cremalleras eran pecaminosas. ¿Por qué? Porque hacían más fácil el desvestirse. Se encuentran noticias de cómo imaginaban en 1830, el futuro dentro de un siglo, de 2 siglos. Imaginaban carruajes sin caballos ni cocheros, esto en periódicos, ¿eh? Y lo veían con una preocupación enorme. Imagínate carretas automáticas, esto sería la locura, ¿cómo podríamos gestionar esto? Sería súper peligroso. Aunque en algunas cosas quizás acertaron. Por ejemplo, no sé si yo viajaba, porque ahora ya menos, viajaba mucho. El año pasado cogí 119 aviones y un avión va, no sé, a 700, 800, 1000 kilómetros por hora. Y una de las previsiones de este archivo de los pesimistas es que en el futuro todo el mundo sería calvo por viajar muy rápido. Yo creo que en mi caso esto lo han acertado bastante. Pensad que salió, esto es del 1907, sale un peluche, pero tiene un éxito impresionante, pero provocan miedo y pánico moral. ¿Por qué? Porque un peluche que no tenía género definido se pensaba que podría destruir el instinto maternal de las niñas. Y luego la gran pesadilla, cada inicio de década, aquí veis titulares de 1920, 1930, 1940, hasta llegar al 2020, siempre el miedo es las máquinas nos robarán el trabajo. Los robots han venido para quitarnos el trabajo. Entonces, esto es algo que tenemos desde siempre. Los griegos clásicos lloraban por la gloria perdida. Podríamos decir que el pesimismo es más viejo que Jordi Hurtado, que ya es un decir, ¿no? De hecho, si miramos al futuro, los niños lo ven completamente diferente. En Banco Mediolanum hicimos un concurso la pasada Navidad donde los niños les invitábamos a dibujar el futuro que imaginaban. Entonces, por ejemplo, el dibujo que ganó es no recuerdo, un niño o una niña, entonces ve coches voladores, que nosotros imagino que también, ¿no? Hemos soñado de niños, pero que no contaminan, que en lugar que humo salen semillas y esto genera nuevas plantas, una cosa verdaderamente maravillosa. Podríamos pensar que esta visión, bueno, es un poco ingenua, en realidad la tienen los niños porque aún no se han enterado de lo mal que estamos, ¿no? En realidad, si ahora miráis este vídeo es de una ciudad que se está construyendo a los pies del monte Fuji, en Japón. Se empezará a construir en el 2021 y acabará en el 2023, o sea, pasado mañana. Y es una ciudad con edificios de madera con avanzada inteligencia artificial, donde hay coches autónomos, vegetación autorregenerante, los mayores avances de la robótica para dar soporte a los habitantes. Algo que es realidad, no es en la fantasía de los niños. Sin embargo, si nosotros miramos los números nos dan una fotografía de la realidad diferente de la que normalmente percibimos. Por ejemplo, en Japón, España, sabéis que lideramos el ranking de la esperanza de vida, que ha crecido muchísimo, sobre todo en las últimas décadas. O si lo miramos al revés, la mortalidad infantil ha bajado muchísimo. Os pongo también otros dos gráficos que habiendo trabajado en un banco, si no pongo un par de gráficos me parece como tirar a la basura tantos años de trabajo financiero. Veis la reducción de la pobreza, por ejemplo, ¿no? La reducción de la pobreza, pensad que en 4 décadas se ha reducido del 75%. El otro lado, el aumento de las personas de más de 14 años, perdonad, capaces de leer y de escribir, que tiene efectos, por supuesto, en general, ¿no? Porque libera a las personas el hecho de tener cultura y conocimiento, pero también efectos prácticos. Ahora no podemos comentarlo, pero ahí veis Bangladesh, la raya amarilla, que tiene
tenido un incremento increíble, y esto está directamente relacionado a la bajada que han tenido en fallecimiento en caso de inundaciones, que ahí son bastante frecuentes y muy fuertes. ¿Por qué? Porque los niños pueden leer instrucciones en carteles y saber cómo actuar en caso de desastre natural. Por eso yo comparto totalmente esta frase de Barack Obama, que dice que este es el mejor momento de la historia para estar vivo. Entonces, yo creo que tenemos que concienciarnos de esto, que vivimos realmente en la mejor época de la historia. Y esto lo dicen los números. Quizás choca mucho con lo que percibimos por la mañana cuando nos levantamos. ¿Esto por qué? Bueno, porque normalmente en los medios de comunicación se comentan cosas negativas. A mí me dicen, bueno, Luca, es que lo negativo es lo que vende. No es esto. En los periódicos, los medios de comunicación, van las cosas excepcionales. Es decir, tú nunca verás en El País o en Expansión, hoy ha salido el sol, sí que ves un artículo sobre un eclipse. Entonces, cuando vemos cosas negativas, tendríamos que pensar que están ahí justamente porque no son las cosas normales. De hecho, si usáramos el mismo metro que se utiliza para las cosas negativas, la utilizáramos para las cosas positivas, pensad, por ejemplo, que hoy, día 13 de mayo, a las 12:18, vosotros con 30 segundos, 10 segundos, un segundo más tarde, hoy hubieran podido leer en toda la prensa española que ayer nuevamente otras 350.000 personas tuvieron por primera vez acceso a la electricidad. ¿Sabéis cuál es la cosa increíble de esta noticia? Que esta noticia la hubiéramos podido escribir hoy, día 13, pero también ayer, día 12, el otro día, día 11, el otro día, día 10, y así todos los días de los últimos 10 años. 365 veces al día durante 10 años, 350.000 personas han tenido acceso a la electricidad. De la misma forma, 200.000 personas hoy, pero también ayer y el día anterior, han tenido acceso al agua corriente. Hoy 650.000 personas entran por primera vez en Internet, con todo lo que esto implica. 170.000 personas salen hoy, pero otras 170.000 ayer, otras 170.000 el día anterior, y así los 10 años que hemos vivido, de la pobreza extrema. Y alguien podría decirme, normalmente los pesimistas son personas muy preparadas, podrían decirme, bueno, Luca, es que vivir con $2 al día o vivir con $4 al día, uno siempre sigue siendo pobre. Esto en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia. Pero si hay zonas del mundo donde vivir con $2 al día o vivir con $4 al día significa, por ejemplo, tener agua en la aldea donde vives en lugar que hacer 5 kilómetros para ir a buscarla. Pero si queremos subir el baremo, hoy 250.000 personas, hemos aumentado de 250.000 personas las personas que viven con $10 al día. Estamos en un momento en las que, por ejemplo, las nuevas generaciones tienen oportunidades que nunca han tenido. No es que los niños son optimistas porque son ingenuos. Son optimistas porque también por ejemplo, que se llama Jack, tiene 15 años y ha inventado un sensor capaz de detectar células cancerígenas y diagnosticar con mucha antelación el cáncer. Esto debido a que perdió un amigo con 14 años. Anne, que no es que la conozco y digo solamente, es que no, el apellido no, es impronunciable, ha inventado una linterna que transforma el calor del cuerpo en energía, sin movimiento, sin nada, sin pilas, evidentemente. Esto que para nosotros es algo que podríamos usar, yo qué sé, en un trastero para no tropezar, en alguna zona del mundo puede significar vida o muerte. O Ana, que ha inventado un sistema para, con la corriente del mar, producir energía, que hay muchos, por supuesto, en el mundo que se están haciendo, pero esto vale solamente $25 y se está implementando en una escala muchísimo más grande. Estos niños, estos adolescentes, hace 30 años tienen una idea brillante que no tendría todo el soporte de tecnología que hoy podemos tener, con lo cual, bueno, hubieran tenido ciertas dificultades, pero no hubieran podido comunicarlo al mundo.
O sea, tú tienes una idea espectacular en Venecia, bueno, hace 30 años se conoce en Venecia o un poquito, yo sé, en Italia, pero no en todo el mundo como en un segundo han podido hacer estos adolescentes. Así que hay dos afirmaciones que desde mi punto de vista son verdaderas a la vez. Una es que el mundo es mucho mejor que nunca, mucho mejor que nunca. La otra es que el mundo puede ser aún mejor, puede ser mucho mejor. Y ahí quizás es nuestra parte. Vivimos en un mundo donde hay muchísimos avances. Ahora no los voy a comentar porque son infinitos y tenemos el tiempo que tenemos, pero pensad, por ejemplo, que se están probando las primeras neuronas artificiales que son capaces de curar enfermedades crónicas, según investigaciones nuevas que hemos tenido, y abre un espacio con muchísimo futuro. Esto es un dispositivo que adhiere a cualquier gafas y con un audio te dice lo que estás viendo, puede leer libros, puede memorizar hasta 100 artículos de la compra si vas al supermercado, reconocer caras. Voy haciendo ejemplos, ¿eh? Estas son la HoloLens, que nosotros igual tenemos hijos adolescentes, la usan para jugar con videojuegos, pero se utiliza ya en medicina. Esta es se probó justamente en Madrid y permite al cirujano tener cosas que antes era imposible, en una visión de conjunto del paciente en el quirófano, compartir información con sus colaboradores. Extraer datos que tenerlos a mano y visualizarlo de una manera muy práctica y completa, sin hablar de todo el tema de los fármacos, ¿no? De la investigación que tenemos en los fármacos. ¿Por qué no vemos esta noticia? Bueno, no las vemos porque son un poco complicadas, igual no somos médicos, no nos apasionas. A mí me chocó un poco que en el CES 2020, la feria más importante en Las Vegas de electrónica, lo que vi en los blogs, etcétera, eran inventos como este, Rollbot, un robot que te trae el papel higiénico al baño. Entonces, yo entiendo que es algo, bueno, que tiene su punto, ¿no? Porque el inventor habrá pensado, bueno, uno puede olvidarse el papel higiénico, pero nunca se olvidará el móvil. Así que con el móvil puede llamar a Rollbot para que le acerque el papel higiénico, pero no cambiará la humanidad, ¿no? Como podéis bien imaginar. Luego investigabas, entonces, luego de Rollbot se hablaba también de la bicicleta eléctrica plegable más pequeña del mundo, o si te acercabas al stand de Hyundai y Uber, te enseñaban su Elitaxi, un taxi volador para 4 pasajeros, va a 300 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 100 kilómetros. El futuro es un futuro increíble, pero a veces no lo percibimos. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de otros tipos de noticias. Entonces, a un ejemplo, yo en este momento vivo en Sant Cugat, en Barcelona, entonces siempre me quejaba del tren de la muerte, que le llamaba así, de que va de Barcelona a Valencia, que tardaba 4 horas y media. Ahora sale, o 3 horas y media. Ahora sale la publicidad que tardamos 2 horas y 45. Entonces, bueno, podemos pensar que esto es progreso. En realidad, China y Japón están luchando y en este momento en China ya se está utilizando este tren que va a 603 kilómetros por hora. O sea, el mundo avanza a una velocidad que a veces nosotros no percibimos. Quizás dentro de poco viajaremos en el Hyperloop. Esta idea, ¿no?, de Elon Musk, un tren que va a 1.200 kilómetros por hora, imaginando un Barcelona-Madrid, te da tiempo a un café. Bueno, italiano, cortito, porque si es español es ida y vuelta también, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, esto es un sueño, o esto si lo hacen lo harán en Singapur o en Las Vegas. En realidad, muy pocos saben que los cerebros que están detrás de esto están en Cádiz. Hay revoluciones que han venido para quedarse. Entonces, tenemos que ser conscientes que el progreso no lo para nadie. El progreso no para nunca. En su conjunto, el mundo sigue avanzando. Esto es otra cosa que me gustaría dejar como una bombilla encendida para vuestra reflexión. Claro que hay miedos por lo que puede ser este nuevo
mundo, ¿no? Sobre todo tenemos miedo a todo el tema de la robótica, estos robots que nos quitarán el trabajo. Aquí también es un tema bastante complejo, pero sí que os quiero comentar, por ejemplo, que los países más robotizados, como que son Corea del Sur, Alemania y Japón, son justamente los que tienen menos paro. Yo creo que no tenemos que pelear con los robots o con la tecnología, tendremos que convivir con ellos, o sea, no tenerlos enfrente, sino pensar cómo nos podrían ayudar. Pensar, por ejemplo, yo que sé, en un taller, levantar una rueda o algo pesado y luego el técnico hace la operación, o en un hospital, ¿no? Una ayuda para un enfermero para levantar a un paciente. Yo creo que tenemos una parte muy creativa que no se puede sustituir. Tenemos que ser conscientes de nuestro valor y que la tecnología, aunque a veces por su progreso enorme nos puede asustar, en realidad es un aliado importante que nos puede acompañar. Pero las características de relación de las personas, y ahora lo hablaremos, son algo que no se pueden sustituir con las máquinas. Yo diría que no tenemos que tener un miedo excesivo a los robots, a la máquina. O sea, al fin y al cabo, la Thermomix no ha acabado con las abuelas. O sea, no es que en una casa llega la Thermomix y entonces matamos a la abuela porque las albóndigas las hace la Thermomix. Pueden perfectamente coexistir. Esto nos lleva a la última parte de mi intervención, que es que hoy quizás tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Nuevas habilidades para trabajar, para tener, los americanos dirían éxito, es una palabra que en esta parte del mundo suena a veces irregular. Yo diría para vivir cómodos en este futuro tan cambiante que tenemos. Entonces, un concepto desde mi punto de vista muy importante es que se habla mucho de actitud, ¿no? O sea, las nuevas habilidades que son capacidad de comunicar, por ejemplo, el trabajo en equipo, pero se habla mucho de la actitud positiva. Entonces, ¿qué es esta actitud positiva? Y sobre todo, ¿la actitud se puede cambiar? Yo le tengo un poco manía, pero creo que todos los departamentos de recursos humanos le tienen manía y le tendrán cada vez más manía a la frase de es que yo soy así. Esta frase, aparte de sacarme de quicio, no tiene ningún fundamento científico. Es más, los neurocientíficos nos dicen que tenemos una parte que heredamos y una parte que podemos cambiar. Mirad, yo tengo 3 hijos de 17, 12 y 9 años. Entonces, el peque, el más pequeño, Lorenzo, que es un niño espectacular, bueno, como todos vuestros hijos, por supuesto, imagino que pensamos lo mismo, ¿no? Es súper cariñoso, etcétera, pero cuando se enfada, se le hincha la vena del cuello, o sea, se le hincha, literalmente, y tiene estos 2 minutos que rompería todo. Entonces, o 1 minuto y medio. Los otros 2, Chiara y Alessandro, no tienen esto. Si fuera verdad esto de es que yo soy así, el destino de mi hijo es acabar en la cárcel. No tiene otro destino. Bueno, si tiene un poco de talento podría ser el nuevo Pablo Escobar, pero no saldría de este ámbito. Afortunadamente, los científicos, ¿qué nos dicen? Nos dicen que tenemos una parte que es una parte recibida, que es nuestra genética, que determina nuestro temperamento. Pues entonces el temperamento es algo que es innato. Pero ¿qué podemos añadir? Hay una parte, un 70-75% que elegimos. Elegimos con nuestro, modificando algunas cosas. La primera es creando nuestro carácter. Es cuando a nuestro temperamento añadimos hábitos. Ahí formamos el carácter. Luego, claro, si estos hábitos, este carácter se encaja con nuestros valores más profundos, entonces formamos por completo la personalidad que queremos tener. Pero los hábitos pueden modificar nuestra actitud. Además,
Es difícil perder un hábito negativo, todos lo sabemos. Tenemos amigos o alguien de vosotros que habrá, por ejemplo, dejado de fumar y sabe cuánto le ha costado dejar de fumar. Pero también los hábitos positivos, las buenas costumbres, una vez que las adquieres, son muy difíciles de perder. Entonces, teníamos que pensar y tenéis la prueba. Si tenéis algún amigo que, yo que sé, hace deporte 5 veces por semana, si le quitáis el deporte toda la semana, no se encuentra cómodo, no se encuentra bien, ¿no? Entonces, merece la pena adquirir hábitos buenos. Ahora, ¿de quién depende la actitud? Hay mucho progreso, como decía, pero de momento no se puede ir a una farmacia y pedir una actitud 600. De momento no se comercializa. Entonces, la actitud depende de ti. Depende de ti y la puedes trabajar desarrollando algunas habilidades. Algunas áreas que normalmente no tenemos muy en cuenta. Por ejemplo, la conciencia emocional, la gestión de las emociones. Pensad que normalmente, ¿cuáles son las emociones? Pensad en casa. Tú le preguntas a tu pareja, ¿qué tal estás? Respuesta, bien, mal. O sea, no hay un abanico muy amplio, ¿no? En realidad, los psicólogos han identificado hasta 500 emociones diferentes. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar hábitos positivos o gestionar de manera positiva las emociones? Por ejemplo, hago un ejemplo para generar emociones positivas en casa, pero puede ser en el despacho o en tu grupo de amigos, ¿no? La primera, presta mucha atención a los temas de lo que se habla con más frecuencia. Si todo el día hablas de lo mal que estamos, de que el mundo es una porquería, de que el político es una porquería, que los empresarios son una porquería, que el clima es una porquería, que es todo mal, es muy complicado que esta forma de hablar, genere una actitud positiva. Entonces, aquí la cosa más interesante sería medir. Sería muy interesante medir cuántas veces, cuánto tiempo dedicas a quejarte de cosas que no funcionan y cuánto tiempo destinas a celebrar cosas que funcionan. Nosotros pensamos que nuestro cerebro es impermeable, o sea, igual cuidamos lo que ponemos en el estómago, comiendo. Nadie de nosotros por la mañana se comería 34 donuts porque lo llevaría a urgencias, pero con total tranquilidad ponemos en nuestra cabeza 34 cosas igual de dañinas y pensamos que no nos afectan. Medir el peso que damos a las cosas positivas y negativas puede ser una cosa interesante. Luego, en casa, pero también en el trabajo, hay que hablar de logros, porque si no, todo es un esfuerzo. Y aprender a tocar un instrumento es un esfuerzo, y ir al cole es un esfuerzo, y hacer deporte es un esfuerzo, y hacer una dieta, empezar una dieta es un esfuerzo, y trabajar es un esfuerzo. Como el porcentaje de personas masoquista es muy pequeño, a nadie, casi nadie, le gusta el esfuerzo por el esfuerzo. Tú tienes siempre que relacionar el esfuerzo con lo que puedes obtener con este esfuerzo. Se llama logro. Subrayar el logro en cada acción que pongamos en marcha es una manera muy, muy eficaz de tener una actitud positiva. Y luego, esto es interesante, los 3 agradecimientos del día. Dime 3 cosas bonitas que han pasado hoy. Cuando daba esta charla en los teatros, decía, en este teatro, igual hay 500 personas, 1000 personas, hay gente que si yo ahora le digo, para salir, tienes que decirme 3 cosas bonitas del trabajo, que no sean cuando he salido, o sea, 3 cosas bonitas que te han pasado en el trabajo, hay gente que se quedaría a dormir en este auditorio o en este teatro, porque no estamos acostumbrados a subrayar las cosas que funcionan. Entonces, esto es un esfuerzo, porque el cerebro, como cualquier tipo de parte del cuerpo, de músculo, hay que entrenarlo. O, si lo queréis ver de otra forma, se nutre de lo que le damos de comer. Entonces, si en lugar que 3 agradecimientos de cosas positivas le damos 33 de cosas negativas, bueno, se nutrirá de esto. Yo creo que el optimismo
es una clave importante para nuestro bienestar emocional. De hecho, algunos científicos dicen que la clave de la longevidad podría justamente estar en el optimismo. Hay algunos estudios que dicen, por ejemplo, que los hombres son un 11%, los hombres optimistas son un 11% más longevos, un 15% más longevos las mujeres, que siempre nos ganan en esta carrera de longevidad, y con más probabilidad de superar los 85 años, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esto, que tenga una base científica 100% o no, yo me quedaría con que el optimismo alarga la vida. Entonces, los optimistas, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? En estos últimos 5 minutos me gustaría ver con vosotros algunas. La primera, son altruistas egoístas. Se empieza a escribir mucho sobre esta característica del altruismo egoísta. Es una persona que es altruista no por tonta, sino simplemente porque se da cuenta que siendo altruista mejora el ambiente que tiene alrededor y el primer beneficiado es él mismo. Luego, los optimistas, esto lo reconoceréis si alguien que está escuchando es deportista, piensan siempre en lo que quieren y en cómo pueden hacer para conseguirlo, no piensan en lo que no pueden conseguir. Normalmente los deportistas de élite no salen a la cancha para perder, o sea, salen pensando en lo que quieren lograr, salen pensando en lo que quieren alcanzar. Y esta es una manera para alimentar tu optimismo. Luego también somos personas muy agradecidas. Yo no sé vosotros, pero hay veces que, no sé, cuando íbamos al restaurante, que espero que volvamos pronto, le das las gracias a un camarero, igual te mira, pues dice, madre mía, es que desde el 74 que alguien me decía algo bonito, siempre todos estresados, deprisa y totalmente preparado a quejarse a la primera, ¿no? Yo creo que reconocer nutre, alimenta nuestro optimismo. Además, en español es precioso porque la palabra reconocer se puede leer también al revés. O sea, es una palabra muy especial, muy mágica. Y yo creo que la tendríamos que tener en cuenta. Se lee de un lado y se lee del otro, tenemos que practicarla. Y si me tengo que quedar con una característica de los optimistas, es que los optimistas enfatizamos las cosas que funcionan. Para enfatizar las cosas que no funcionan, tenéis ya a Facebook, a Twitter, a las redes sociales. O sea, hay gente que trabaja gratis para vosotros para enfatizar todo lo que está mal. Así que nosotros nos podemos dedicar con total tranquilidad a enfatizar las cosas que están bien. Tampoco hace falta. Tienes que ser consciente que si tienes agua corriente en casa, seres queridos, un hospital en un radio de 50 kilómetros, eres una persona afortunada. Yo no te digo que entres pegando saltos todos los días cada vez que enciendes la luz del comedor, ¿no? Porque igual no, se nos va un poco la olla, pero sí tendríamos que ser conscientes de lo que tenemos y que tenemos que ser agradecidos. Además, pensad, todos, si hacemos una pregunta general, ¿qué quieren la gente? ¿Qué quieren las personas? Las personas quieren ser felices. Entonces, no sé si sabéis que el estudio más largo de psicología es justamente sobre felicidad. Y es un estudio que se empezó en 1938. Es en 1938 sobre 700 hombres. Bueno, en aquella época solamente hombres. Y luego evidentemente sí incluyeron parejas, hijas y tal, y hoy incluye más de 1.300 personas. Pensad que ha cambiado 4 equipos médicos, ¿no? Porque desde 1938, y se analiza de una manera muy profunda, o sea, con entrevistas de psicólogos, grabaciones, incluso test médicos. Dentro de esta muestra hay de todo. Hay gente que se ha convertido en alcohólico y gente que ha sido presidente de Estados Unidos, porque uno de los primeros que pertenecía a este grupo era justamente John Kennedy, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón? Se hicieron también pruebas médicas para ver los que mejor vida habían tenido o que percibían haber tenido mejor vida, qué características desarrollaban. Y el patrón común era que tenían relaciones satisfactorias con otras personas. La relación en todo, en nuestras familias, en los negocios, en nuestras amistades, es lo más valioso. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a poner las personas en el centro. Las personas somos lo más
importante. Así que vamos hacia un futuro que yo estoy convencido que será maravilloso, porque los números así lo confirman. Pero lo que lo hará posible es nuestra actitud, como siempre. Yo os doy las gracias por vuestra atención. A mi cronómetro han pasado 35 minutos y 42 segundos, así que creo que cumplimos los tiempos que nos habíamos marcado, y dejo la palabra a Abel. Y Abel, te agradezco de corazón la oportunidad que me has dado de estar con vosotros. Al contrario, Luca, somos nosotros los que desde la distancia te agradecemos tu participación, te agradecemos todos estos que nos hayas puesto en práctica muchos de los principios que en algún momento se nos pasa por la cabeza, esas pequeñas realidades que tenemos alrededor y no sabemos aprovechar. Y yo he sacado un mensaje de toda tu charla, he condensado, he hecho los deberes, y creo que tenemos que trabajar en crear un ambiente positivo, en sacar el lado bueno del esfuerzo, porque el ser humano, si se caracteriza por algo, es por trabajar y por ser capaz de crear cosas. Claro. Entrenar lo que funciona, es decir, seguir en esa línea, en la línea de lo que has desarrollado en un determinado ambiente, y sobre todo ser personas. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti, gracias a todos los asistentes. Gracias a todos vosotros por participar y estaremos encantados de que nos mandéis vuestras ideas, vuestras aportaciones. Sabéis que en el despacho somos muy proactivos y queremos tratar de adelantarnos a los acontecimientos, con lo cual os agradeceremos cualquier sugerencia que nos haga mejores. Muchas gracias. Gracias a todos.